todo lo que tú hablaste y por arriba de lo que todos mis hermanos estudian y yo, güey, que es un laberinto lleno de emociones y muy profundo con mucha realidad, hay algo que hace la diferencia. Dice que el astro que rige ese Ordum es Olorum. Cuando a ti te ponen un astro rigente, tú tienes que estudiar el astro. Olorum no significa sol. Olorum significa la luz de la creación. Lo llaman sol, pero cuando tú entras en el vocablo Olorum, tú no puedes declararlo con que tú le estás dando coco al sol y que sol significa Olorum. No, tú tienes que saber cómo ese astro se gana ese título tan grande de Olorum, que abarca la palabra de la claridad de lo que tú conoces como sol. Entonces, nuestros papeles dicen que ese es el punto de la luz divina. Dice que todo hombre que baja, como el Ordum Iyehue, como el Ordum Oturameyi, como el Ordum Oyekundi, como el Ordum Obetumaco. Habían varios Ordum que decía el pataquín este que te voy a hablar yo a ti. Dicen que lo primero, incluyendo Iyehue, que es directamente con él, mi pregunta es la siguiente. Si cuando tú estudias esto desde cualquier reglamento, incluyendo Nigeria, sabe que el sol no significa Olorum, que ese punto que nosotros llamamos sol tiene un título que es mucho más grande, que significa punto de luz de la creación divina, la claridad, para explicarla con más fortaleza. Es la benevolencia del creador de los Dumares. Y es un Ordum donde te habla 20.000 quebrantos reales y donde te dice que el despegar de ese Ordum, quien te lo da es la luz divina. Mi pregunta es la siguiente. Los quebrantos de Iyehue, él piensa que los tiene porque es un maleante cuando joven, es un inexperto cuando joven, es un disociador cuando joven, se alejó de la casa porque tiene malos sentimientos. Porque si tú miras la actitud de una persona que es Iyehue desde el enfoque de cómo él se puede sentir, él se aleja. Pero cuando tú te alejas te ausentas. Cuando tú te ausentas están tus padres. Cuando tú te ausentas hay una vida. Y entonces el gremio original te dice a ti que puedes ser una persona que no te interese tu familia, que no te interesen tus hijos, que porque tú en el mes nada más vas a ver a la vieja una sola vez. Entonces la cotidiano te puede tardar a ti de ser una persona mala, de que no importarte tu familia, no tenerle tiempo a la vieja, que yo sé que no es la realidad de Iyehue. La realidad de Iyehue es una soledad dentro de una luz que lo encandila, que él no tiene cómo explicarla porque ese talento no se puede explicar mientras te están quebrando. Entonces yo he llegado a estudiar mucho este Ordum, porque la gente en mis conversaciones las hallan católicas, pero este Ordum alerta muy bien que esta luz que al final del túnel te está esperando es la que apuesta a quebrarte desde el día de tu nacimiento. Y muchos han pasado por todo, pero si yo le pongo en la balanza como los han quebrado y las pérdidas de sus quebrantos, ustedes no han pagado ninguna pérdida, a no ser los verdaderos quebrantos, para que sus emociones no confundan esta reencarnación. Entonces, cuando tú hables, Yorbe, desde una profundidad, ¿por qué dicen que este misticismo es, cómo explicarte, sincretismo? En cualquier práctica por ahí para allá, no sé cómo la vean. El que estudia Iyehue tiene que estudiar el astro como lo representan sol. Y el que estudia la palabra Olorum no tiene como decirle al mundo que decir Olorum significa sol. Hay que explicarle qué entra en la palabra Olorum. Cuando nosotros decimos Olorum o los Dumares, no estamos diciendo ese sol delante del Creador. Eso no es lo que significa eso. Pero el que estudia sabe que ese punto de brillo, que mucha gente no lo saben explicar, tiene mucha ciencia dentro de lo que hoy a mí me critican como sacerdote de Ifá, porque dicen que no entienden esta conversación. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Quiénes los quiebran a ustedes? ¿Quién es el que los quiebra a ustedes?
Porque coño, si no te llamo masoquista, y masoquista no puede ser para un hombre que estudia lo que significa Olorum Olodumare, Odum Baba y Yahweh, Mesías, llenos de quebranto, que aunque cualquier tesis de cualquier ciencia lo quiera exponer, yo te pago lo que tú quieras, que esta conversación que estamos teniendo hoy mucha gente la están entendiendo. Entonces yo te lo miro desde un índice un poco más arriba. Yo te digo, coño, Yahweh, siéntate ahí, vamos a ver esta tesis, vamos a la niñez. Vamos a lo que tú eres y de donde salimos todos los que tenemos este signo. Porque Yahweh sale de lo más bajo. Desde la inconformidad, el desprecio, las altanerías. También tiene camino en qué momento le tocó a él su posición. Y para él adquirir su posición, él tuvo que salir desde un régimen dictatorial, porque es un orden de tiranía, desde muy abajo. Tan es así que Eshu te compara con el lugar donde bota lo que nadie quiere. Lo llaman basura o desecho. Esto no lo quiero. Y entonces él tuvo la grandeza de comer lo que no quería nadie para no sentir necesitado de nada. Eso también habla mucho en ese signo. Entonces tengo un tipo que es capaz de comer de la basura. Tengo un tipo que es capaz de vivir todos los quebrantos. Pedir respuestas dentro de un ADN paternal y familiar donde no hay respuesta de una pila de cosas. Piensa que está cagado de aura, que su vida es la peor y no sabe que le espera un futuro, como a muchos hombres no se le van a brindar. Entonces yo he estudiado el signo y yo te pregunto a ti, coño, qué signo tan complicado que los quebrantos lo pone Dios. Qué signo tan complicado que el único que habla tan real como quiera que lo llame, tiene que ser algo parecido a lo que quepa dentro del vocablo Olofin o Olodumare. Mira cómo va ese título, Olorum. Él entra dentro de esas predicciones. Y yo sé qué significa Olofin. Yo sé qué significa Olodumare. Y yo sé, si yo te digo Olorum, Olofin y Olodumare, tú tienes que saber que estamos hablando de una creación desde un balance masculino que aboga a la grandeza de la creación dentro de la importancia femenina, que viene a marcar un principio y un fin de personas que vienen a materializarse en una vida, pero este personaje específicamente desde el principio hasta el final, quien lo guía, quien lo observa, es algo que es un punto, que si lo estudia, a lo mejor en la playa se llama sol, a lo mejor dándole coco a Nangareo tú estás mareado y tú piensas que el sol se llama Olorum, pero brother, no es así. Entonces, eso no se puede negar en ninguna de las prácticas, eso está en todas las prácticas. A mirar lo cuadrado puede confundirte, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes a quién le echan la culpa de sus quebrantos y de su realidad? Si el premio que le dan a ustedes es el premio más grande, ustedes alcanzan a ver lo que muchos hombres no ven. Fíjate que muchos de ustedes tienen puesto en Itaca, ustedes pueden hacer dejación de cómo empezaron a creer por la evolución espiritual que van a encontrar por el camino. Todos los itaces de ustedes, el primer orden que apuntaban que se deshacían de todo esto, eran a ustedes. Que se desencantaban de todo esto, eran a ustedes. Y que una luz inesperada los tenía que tocar para encontrarle la realidad a su vida dentro de la ciencia que ustedes no entienden, es a ustedes. Y cuando tú me preguntas, Alexander, ¿y por qué esta ciencia? Porque penosamente está aprobada, le guste al que no le guste, desde todas las tradiciones, para hacerlo más cercano a la voluntad divina, como tú lo quieras llamar, para que no me llamen católico. ¿Entiendes? Porque estas conversaciones a veces, como las personas que no tienen la base del estudio, no la tienen como mirar desde una óptica, piensan que como una vez en un hotel, en la noche le dieron una Biblia, piensan que eso tiene fundamentación. A mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa lo que dicen los signos de ustedes, el análisis de ustedes, y qué difícil es verse entre los problemas de la niñez, las inmadureces de la vida, romper más platos de los que pagan, ser la oveja negra de la familia, que la vida te dé un vuelco completamente, que te tengas que ganar el respeto y que finalmente en el final de tu vida te rías de tu nacimiento hasta el día que te vas, porque tú tienes que aceptar esta conversación que yo te estoy planteando a ti, en cualquier tradición. Porque ¿quién te quiebra? Eso es como decirle a Oyecunmey que está quebrado. ¿Quién quiebra a Oyecunmey?
¿Quién? El que no sepa qué cosas significan los cambios lunares, el que no sepa qué significa la noche y el que no esté acatado al plasma de la noche, que es la bóveda celeste o que pinta el firmamento, que es completamente diferente a Yorbe, al no ser cuando Yekumei le quiere hacer el boa su B y ustedes tienen el gusto de ver en un extremo la luna y en el otro extremo lo que le llaman sol, que no es más nada del punto blanco que materializa lo tan viejo que es Asupua, desde el vientre, desde la oscuridad y de lo que avecina Yekumei. Pero toda esta ciencia está en nuestro sol de Undifá desde muchas tradiciones. No se le puede acatar a nadie que se la imitaron a nadie, ni se la robaron a nadie, ni se la coronaron a nadie, porque desde donde la hable, la gente se identifican con estas conversaciones. Son reales. No dan dinero. No hay que aprendérsela y no te conllevan a tener ahijado, porque tienes que trabajar en el talento de una persona que a lo mejor no vas a recoger a nadie, pero no a todos los hombres le dan un hombre con un talento tan grande así para guiarlo, porque para guiar a estos hombres hay que ser muy modesto, porque estos son los verdaderos diamantes en bruto. Entonces, yo te doy mi palabra, Ser.